Muy buenos días a todos y buenas tardes también a los que nos acompañan de otras regiones de América Latina y el Caribe que se han unido a esta primera sesión del ciclo de sesiones Experiencias en Gestión de la Internacionalización del Currículo. Es un gusto contar con todos ustedes el día de hoy. La verdad es que hemos tenido muchos interesados. La internacionalización del currículo definitivamente sigue siendo hoy por hoy de estos componentes de la internacionalización que más genera expectativa, interés, cómo nos sumamos, cómo las universidades pueden desde los conceptos y la teoría aportar a la práctica. Y bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Tuvimos 422 inscritos, lo que da cuenta del interés que tienen en esta temática. Tenemos participantes de Colombia, Argentina, México, Brasil, España, Ecuador, Chile y Perú, así que una cordial bienvenida. Esperamos que esta sesión sea de agrado para todos y sobre todo que aprendamos un montón. El día de hoy tenemos de invitada especial a la doctora Wendy Díaz. La doctora Wendy es doctora en Relaciones y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, México. Cuenta con una larga experiencia en programas de gestión académica en áreas como desarrollo curricular, internacionalización y desarrollo profesional docente. Ha sido fundamental en el lanzamiento de la primera política institucional de lenguas de la UDG y en el desarrollo de capacidades para la internacionalización de la educación superior. Tiene experiencia profesional en Finlandia, Japón y España. Ha sido desarrolladora y responsable de la creación de la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Bilingüe en las escuelas de educación media superior usando CLIL y Phenomenon Based Learning Connect de la Universidad de Guadalajara 2015-2020 y CLIL for Higher Education 2016-2020, además de coordinadora de lenguas extranjeras de la red universitaria entre 2015 y 2020. Actualmente coordina el Programa para la Innovación e Internacionalización de Ambientes de Aprendizaje en CUSEA y el Centro de Innovación y Docencia, proyecto piloto de estrategia de transformación pedagógica y digital de la red universitaria. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigación en México, SNIC y PRODEP. Imparte docencia para programas como la Maestría en Internacionalización de la Educación Superior y el Doctorado en Gestión de la Educación Superior en temas relacionados con perspectivas globales de la educación superior e internacionalización del currículum. Así que bueno, de entrada, una muy cordial bienvenida a la doctora Wendy. He tenido la fortuna de que ha sido mi docente en mi maestría justamente, así que es un gusto tenerla hoy, escucharla, escuchar toda la experiencia y conocimiento que tiene en este tema y seguramente nos vas a ayudar a aportar desde tu experiencia lo positivo, lo quizá negativo que encuentras desde el trabajo que vienes desarrollando en torno a la internacionalización del currículo. Y también quiero darle una muy cordial bienvenida a la doctora Lucía Chávez. Ella hace parte de nuestro equipo de ASCUN del programa Retos. Ya les cuento qué es el programa Retos de ASCUN, pero primero quiero comentar que la doctora Lucía integra el equipo académico de la Asociación Colombiana de Universidades y orienta el programa Retos de la Dirección Universitaria. Ha desempeñado cargos de dirección académica e institucional, ha coordinado proyectos de creación y transformación institucional, especialmente en el campo curricular. Ha participado en proyectos internacionales de formación en gestión del sector educativo. Así que la sesión de hoy va a estar súper interesante. Tenemos una panelista invitada impresionante y también una impresionante moderadora que nos va a acompañar en la sesión de hoy. Pero antes de avanzar, les quiero comentar qué es el programa Retos de la Asociación Colombiana de Universidades. El programa Retos fue creado en el año 2015 por el Consejo Directivo de ASCUN. Buscaba siempre aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Tiene un papel estratégico para la asociación por cuanto forma parte de sus líneas de acción. Ofrece espacios de formación, sensibilización y acompañamiento dirigidos a quienes tienen a su cargo responsabilidades en las distintas áreas misionales y estratégicas de las instituciones de educación superior, como rectorías, vicerrectorías, unidades de planación, evaluación institucional, integrantes de cuerpos colegiados de gobierno institucional, directores de unidades curriculares, direcciones de tecnología, coordinadores de programa de interacción y extensión y por supuesto hoy todos los directivos y gestores de internacionalización.
El programa Retos se orienta desde la coordinación académica de la Asociación Colombiana de Universidades y se apoya en los distintos convenios nacionales e internacionales que ha consolidado la asociación, lo que le permite contar con la interlocución e intercambio con pares de reconocido prestigio, expertos temáticos, oportunidades de intercambio de experiencias, documentos y enlaces. Durante el tiempo que lleva funcionando el programa, han participado cerca de 2.000 directivos de instituciones de educación superior colombianas y de países de la región. Se ha contado con expertos nacionales e internacionales que han aportado desde las distintas actividades desarrolladas. Y sus 5 líneas a trabajar son sensibilización, formación, facilitación, gestión del conocimiento y reconocimiento de liderazgos. Hoy nos unimos la Oficina de Relaciones Internacionales de ASCUN y el programa Retos de ASCUN en este ciclo de sesiones, experiencias en gestión de la internacionalización de la educación superior. Muchas gracias a todos. Le voy a dar paso a la doctora Wendy, quien tiene una presentación sobre el trabajo que desarrolla en la Universidad de Guadalajara de México. Luego tendremos una conversación entre la doctora Wendy y la doctora Lucía para ya ir afinando y enfocándonos y profundizándonos en ciertos detalles de la internacionalización del currículo y posteriormente abriremos un espacio de preguntas para ustedes. Importante que las vayan incluyendo en el chat y al finalizar la sesión pues las vamos a contestar para que pues todos ustedes estén muy al tanto de esta parte. Importante también los que se están perdiendo de pronto esta sesión o quieran replicarlos con más pares de sus instituciones, por supuesto la vamos a grabar y quedará conectada, quedará colgada, perdón, en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Universidades y la replicaremos de igual manera en el Boletín de Internacionalización de ASCUN. Muchas gracias, bienvenidos decanos, docentes, investigadores, todos los directivos que nos acompañan el día de hoy. Doctora Wendy, sin más, te doy la palabra, voy a compartir pantalla de tu presentación. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenida, doctora Wendy. Muchas gracias, Luisa. Estaremos muy atentos. Muy bien, muchas gracias a todos. Espero que la tecnología se porte bien con nosotros y que no nos haga alguna travesura. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y me siento muy honrada de poder compartir con ustedes pues algo de lo que yo he venido trabajando sin querer en la vida, como mucha gente que ha empezado en la internacionalización del currículo. Ya Entonces, estás viendo la presentación, ¿cierto? está viendo la presentación, exactamente. Perfecto. Y, de alguna manera lo que yo presento es un poco cómo es el proceso de este tema de la internacionalización del currículum en la Universidad de Guadalajara y luego ya me enfocaré específicamente en qué proyectos yo he participado. Entonces, bueno, ya me presentaron, estoy aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y he caminado ya 25 años en esta institución. Este año justamente los cumplo. Luisa ha sido una de mis mejores estudiantes, debo de decir, entonces más que agradecida de poder platicar con ella y participar con ustedes. Si vamos a la primera lámina, quisiera yo un poco platicarles acerca de obviamente lo que todos sabemos que es la internacionalización del currículum, pues tiene diferentes definiciones. No voy a centrarme en qué es lo que entendemos por ello, pero creo que de entrada todos podríamos leer lo que Betty Lisk diría, que es la internacionalización en sí del currículum. Y yo solamente quisiera decir que el concepto apareció de pronto en un momento en la institución y cuando revisamos la historia institucional nos damos cuenta que había elementos presentes previos, pero creo que es el camino que todos hemos recorrido hasta que llegamos a que, por ejemplo, Lisk la definiera de una manera más específica. La institución Universidad de Guadalajara, esta en la que yo me encuentro, es una red universitaria, si podemos pasar a la siguiente directamente. Luisa, es una red universitaria que se compone de, perdón, antes de esto habría que pensar que estamos hablando de, cuando hablamos de internacionalizar el currículum y de un currículum internacional, hablamos de dos enfoques diferentes, ¿no? Y ahorita vamos a hablar precisamente del enfoque del proceso, que serían las estrategias que utilizamos y lo hacemos desde dentro del aula, desde fuera del aula, en muy diferentes circunstancias, y el otro enfoque clásico que es el de producto, es decir, cuál es el resultado que obtenemos a partir de internacionalizar el currículum. Y lo más importante, evidentemente, es que para qué lo hacemos. Voy a un poco a regresar a eso, el por qué lo hacemos,
que tiene que ver con este desarrollo de competencias interculturales, globales, ciudadanía global, o cómo cada institución haya definido, si es que lo ha definido, el desarrollar. Porque al final hacemos esto por algo, y lo hacemos justamente porque creemos, o yo creo por lo menos firmemente, en que si vamos a solucionar los problemas del planeta va a ser en colaboración entre todas las sociedades, y por lo tanto tendríamos que empezar tendríamos que garantizar que las nuevas generaciones son capaces de resolver problemas sin que el tema cultural medie para nadie. Eso sería básicamente quizás lo que para mí sería lo más importante del proceso de internacionalizar un currículum. ¿Cómo vamos a hacer que otras generaciones que encuentren problemas como esta, por ejemplo en el tema de vacunas, puedan cooperar y rápidamente solucionar un problema? Ahora sí les cuento, la Institución Universidad de Guadalajara pues es una macrouniversidad. Somos una red universitaria y estamos compuestos cerca de por 300,000 personas. Eso tiene implicaciones evidentemente en temas de gestión y cualquier política que queramos y estrategia que queramos implementar en la institución. Estamos localizados en el occidente del país, en el estado de Jalisco, y la red comenzó a desarrollarse desde los principios de los 90. Teníamos centralizada toda la educación básicamente en Guadalajara, en la capital, y se desarrollaron diferentes centros universitarios como parte de este desarrollo de la red, una visión pues muy de futuro en cuanto a pensar en desarrollar las regiones del estado. Hoy día tenemos en todo el estado, en ciertas regiones especialmente, centros universitarios donde tenemos una gran población de estudiantes, y pues por ello es la universidad quizás más, la segunda universidad de hecho en población más grande de México. Eso también evidentemente acompaña una serie de problemas de gestión, y por eso se los presento como contexto, porque cuando estamos hablando de un campus dentro de la universidad, pues también estamos pensando en que hay políticas que cubren esto o que no lo cubren, y que cada quien ha tenido que encontrar la manera de solucionarlo. También estamos a cargo de parte del sistema de educación media superior, por eso es que es tan grande. Por lo tanto, hay una gran oportunidad que tenemos para empezar a desarrollar o a internacionalizar el currículum desde las preparatorias, y eso nos ha permitido tener o nos permite tener estrategias de continuidad de alguna manera en preparatoria y educación superior, que no siempre aprovechamos, pero finalmente la oportunidad está allí. Así nos rompemos, digamos, en esas trayectorias escolares de los estudiantes. Así que bueno, después de este contexto, les puedo decir que pues evidentemente es complejo, pero que a partir de estar creciendo en red universitaria se comenzó a trabajar en el tema de la internacionalización con nombres seguramente que ustedes conocen como la doctora Jocelyn Gassel, que comenzaron a trabajar en esto desde hace muchos años. Si vamos a la siguiente, Luisa, podría comentarles que en la institución lo que se fue haciendo a partir de Creo que perdimos el audio. Un segundo. Un momento, creo que se desconectó, me parece. Estamos intentando que ingrese nuevamente. Sí, se desconectó, ya está ingresando.
Sí, ha tenido unos inconvenientes con el internet y está buscando la opción de conectarse desde el celular. Por favor, esperemos unos pocos minutos y ya retomamos. Gracias. Bueno, mientras ingresa nuevamente la doctora Wendy, pues les sigo contando a los que están sumándose en este momento que esta sesión está siendo grabada y la publicaremos tanto en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Universidades como la compartiremos a través del boletín de internacionalización que se envía todos los viernes a las oficinas de Relaciones Internacionales de ASCON. Hola, ya estoy de regreso. Creo que me hice una mala jugada la torre, pero entonces estoy en mi teléfono, así que podemos continuar porque tú tienes la presentación y eso es lo bueno de la tecnología. Sin Perdona a problema. todos. Bueno, pues entonces decíamos que en aquella época, que estamos hablando de los principios de los 90, pues empezó la dirección de intercambio, el Departamento de Intercambio Académico, que a su vez después se convirtió en la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, tan famosa en el año 2004. Y luego, en el año más recientes, en el año 2020, hubo una reingeniería en la institución y solamente se convirtió en Coordinación de Internacionalización. Eso, por un lado, ha generado una inercia mayor en términos de cuestiones de la cuestión académica, ahora les contaré por qué, pero evidentemente también en algunos casos nos ha dejado fuera del protagonismo que tenía tan importante en su momento cooperación e internacionalización como una coordinación general dentro de la institución. Y bueno, hay obviamente pros y contras al respecto, pero bueno, ya les contaré un poco. Ahora, lo importante que yo comentaba previamente es que este Departamento de Intercambio Académico ya reconocía una necesidad de integrar la dimensión internacional, intercultural y global en las funciones sustantivas de la institución. Y eso, desde allí, estamos hablando de los 90 cuando estaban los pininos apenas de este tema de la interculturalidad en el discurso de nosotros como universitarios. Evidentemente Europa ya había avanzado más al respecto, pero hay que entender que Europa estaba en un proceso en Bolonia que ya venía construyéndose y tenía lógica que estuvieran planteando este tipo de temáticas. Y por otro lado, pues fomentar el desarrollo de las competencias globales. Fíjense bien, ni siquiera la OCDE lo había marcado como competencias globales en los estudiantes, el personal académico y el administrativo. Entonces, digamos, previo, tiene que ver con vamos a la siguiente, Luisa, por favor, de una manera que tenía ciertas necesidades que desarrollar, no solamente en los estudiantes, sino también en sus profesores. Ahora, en años más recientes, concretamente en el año 2013, aparece dentro de nuestra planeación, ustedes saben que cada institución tiene su forma de planear, pero en constitucional del 2013 apareció como una temática estratégica. Y esto fue muy importante porque básicamente se reprodujo esto o se cristalizó en presupuesto. Y todos queremos presupuesto, entonces el hecho de que estuviera el elemento estrategia de internacionalización, una temática que tenía pues objetivos muy particulares, y si ustedes ven el primero es el desarrollo de competencias globales, culturales entre los estudiantes, la formación de un perfil internacional del personal universitario y el posicionamiento y gestión internacional de la universidad. Y bueno, había una serie de estrategias que en ese momento en particular se desarrollaron, como fue la política institucional de lenguas extranjeras, que es de donde yo puedo contarles un poco mi experiencia, y luego el hecho del fomento a este perfil internacional, el perfil con un presupuesto específico, claro, y con una serie de convocatorias en donde muchísimos profesores y funcionarios de la institución pudieron hacer algunos intercambios, estancias o proyectos o cursos, por ejemplo, muy importante porque generó de alguna manera un perfil y sobre todo una idea diferente al mundo.
Creo que eso es lo que hemos ganado justamente con este PDI en particular. Y bueno, cuestiones como participar en rankings y en proyectos de doble titulación igualmente. Entonces, en esencia, este periodo entre 2013 y 2030, digamos, es donde podemos decir que existe un gran impulso a un elemento básico de la integración del currículum, como podría ser el aprendizaje de lenguas, que no es el único, pero sí es una base elemental para poder entendernos entre culturas. Y por otro lado, el tema de que existe en concreto ya en el plan de desarrollo la mención de la internacionalización en casa y del currículum. Entonces, bueno, no nos dice cómo. Evidentemente las estrategias se fueron desarrollando y se fueron haciendo algunas innovaciones. De algunas de ellas les contaré a continuación. Si Luisa me permite, vamos a la siguiente lámina, en donde, ya para el año 2014, donde aparece el nuevo Plan de Desarrollo Institucional, tenemos por fin indicadores muy específicos de internacionalización en casa. Sin embargo, son muy complejos, debo decir, y creo que ese es el gran problema de gestión que ha venido ocurriendo en los últimos años, cómo determinar un indicador para internacionalización en casa. Y la institución definió que fuese el porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de internacionalización en casa y también de profesores. Bueno, ahora les voy a contar que lo difícil fue cómo en una universidad de 300,000 personas puedes obtener información en todos los niveles. Siempre ha sido un tema la estadística, justamente por la complejidad dados los temas de gestión y de políticas públicas y de política en general para obtener datos de este tipo. En la actualización reciente ya no lo vemos. Y entonces, la gran pregunta, evidentemente, para un área específica en la coordinación de internacionalización que se dedica a esto es, bueno, finalmente las estrategias y las actividades continúen desarrollándose. Eso es lo que no aparece ya dentro de los indicadores. Y eso puede ser un retroceso para la institución, pero tendremos que verlo en el futuro, qué es lo que realmente ocurre. Ahora, se entiende también que fue difícil la gestión de un indicador de este tipo. Y les cuento por qué. Por ejemplo, en la siguiente lámina vamos a ver cómo este centro universitario, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, cuentan con 25,000 estudiantes. Básicamente, obviamente, dedicados a programas económicos y administrativos. En ese caso, lo que ustedes pueden ver aquí es que hay ciertos elementos que determinaron seguramente a nivel de la administración general sobre qué se entendía en cuanto a la internacionalización en casa, para que entonces lo departamento, nosotros trabajamos un modelo matricial y además trabajamos un modelo departamental, no de facultades. ¿Qué elementos tenían y cómo contabilizarlos? Y el problema es, obviamente, que por ejemplo, los jefes del departamento, los mismos profesores de internacionalización en casa, o cómo son estos elementos de la integración del currículum. Y tiene lógica. Al final de cuentas, si bien se ha hecho algo de formación docente relacionada, esta no ha bajado. Y normalmente, yo sé que en algún momento tendremos que platicarlo, Se cortó. Yo no te estoy escuchando. Oh. Creo que otra vez se desconectó. Bueno, así nos da tiempo mientras ingresa de leer la diapositiva, reflexionar al respecto, qué estamos haciendo en nuestras instituciones, qué podemos hacer, mientras la doctora Wendy vuelve y se integra a la conversación. Y bueno, los invitamos también, para los que se conectaron posterior a las palabras que di iniciales, los invitamos a que al finalizar esta presentación y la conversación que tendrá la doctora Lucía Chávez con la doctora Wendy, los invitamos a hacer preguntas, aprovechar a esta experta
y bueno, consultar qué otras acciones prácticas podríamos llevar a cabo en nuestras instituciones de educación superior o cualquier otra inquietud que tengan. Listo, me dice que ya ingresó nuevamente. Gracias. Parece Ya, ser que nos está listo. haciendo, pareciéramos en tiempos todavía de pandemia fuerte que esto nos ocurría, qué pena. En fin, ni el teléfono parece ser. Entonces es un problema probablemente de la zona, porque no estoy utilizando Wi-Fi, estoy utilizando mis datos y eso significa otra cosa. Entonces, bueno, les estaba contando, ya harán ustedes el corte y la edición, para que entonces quienes lo puedan ver no tengan que ver lamentablemente estos temas. Bueno, les decía yo entonces que el gran problema es cómo Oh, se nos cortó. De nuevo, la perdimos. Bueno, paciencia, paciencia. Estas cosas suelen suceder. aquí estoy. Listo, ahora sí, nuevamente. Falta que abras tu micrófono. Hola, te vemos conectada, pero no te estamos escuchando. Bueno, afortunadamente todavía estamos bien de tiempos, pero creo que se volvió a desconectar. En un momento vamos a mirar cómo se le puede apoyar. Si me permites, Luisa, y entre tanto, con un saludo muy especial a todos quienes se han conectado de nuestro país, de países hermanos, a la doctora Wendy. Bueno, estas dificultades creo que todos las hemos pasado en algún momento y además de comprenderlas, también tenemos que ver si le escribía yo a Luisa por el chat, de pronto para no perder esta riqueza de información, de pronto tendríamos, no sé, en última instancia reprogramar el webinar, entendiendo pues las dificultades que para todos ustedes pueda significar. Pero sí quisiera resaltar que este acercamiento entre una coordinación de internacionalización como la que tiene ASCUN y el programa Retos, que como Luisa muy bien lo presentaba, está orientado a la formación de directivos universitarios y a contribuir a las capacidades de nuestros directivos para que a su vez las instituciones puedan recorrer los caminos que cada institución decide recorrer en sus proyectos educativos. Y el tema de internacionalización del currículum o currículum internacionalizado, no digo O, porque la doctora Wendy muy bien lo aclaraba desde el comienzo, son dos miradas
es un tema que hoy creo que no escapa de ninguna institución. Ahí y hemos hecho experiencias con la unidad de internacionalización porque tuvimos un curso abierto, un MOOC, sobre enfoques de internacionalización y distintas perspectivas de la internacionalización como un eje transversal hoy integrado, digamos, a toda la política institucional. Sin embargo, nuestra inquietud con la doctora Wendy y desde esta perspectiva de gestión es esa de mirar cómo lo han hecho, incluyendo incluso esto que ella está comentando, algunos altibajos que en todas las instituciones pues tenemos en el ámbito de planear, incorporar, decidir, instancias que lo manejan, más allá de perspectivas conceptuales que toda institución trabaja, ¿cómo lo han hecho para que desde esta perspectiva de experiencias y de miradas, también ustedes, directivos, interesados, puedan ver distintos caminos y distintas formas de hacer gestión que realmente se integren, en este caso, a planes de estudio, a formas de trabajo académico, a enfoques pedagógicos, a ese trabajo que tal vez no es visible, pero que sí va a generar o a redundar en una formación de nuestro estudiante, como ella lo mencionaba, que sea capaz, en este caso, desde esta perspectiva, de contribuir a la análisis y resolución de problemas en cualquier contexto, independientemente, digamos, de la ubicación geográfica o política desde esta mirada global. Esta es una perspectiva muy interesante en una institución tan, digamos, compleja como es esta red de la Universidad de Guadalajara y esta experiencia pues que estamos viendo en este momento y que hemos pues lamentablemente tenido estas dificultades de conexión. Entonces, pues gracias, doctora. Ya ingresó. Intentémoslo nuevamente y esperemos que en esta ocasión podamos abordar estas perspectivas ya desde la gestión misma de lo que ha hecho la institución. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos entonces en estos indicadores que nos pedían a cada centro universitario. Lo que ven aquí es lo que CUSEA hizo en este año. No tengo la lámina de este año para la red universitaria completa porque apenas estamos justamente en los informes de los rectores y el 3 de mayo se va a presentar todo lo que es el informe de rector general donde se suman todos los elementos. Lo que sí puedo comentarles es que antes de la pandemia un impulso de la integración del currículum. Evidentemente la pandemia trajo como a todos un momento difícil. Si bien sí se cayeron muchos proyectos y bien. Los educativos, yo en concreto, de los que les puedo elementos básicos que tienen que ver con la internacionalización, como el elemento inicial, fundamental de lenguas. Si vamos a la siguiente, voy a platicarles un poco acerca de la política lingüística. Desde el inicio de todo esto, la propia Jocelyn Gassel, cuando coordinaba esta famosa Coordinación General de Internacionalización, planteaba que era fundamental, evidentemente, hacer una política lingüística. Si volteamos a ver Europa, nuestros colegas europeos desarrollaron esto desde la construcción de Bolonia, evidentemente por las razones lógicas de tener que entenderse entre diferentes lenguas y tener que establecer una básica mínima. Si bien hoy podríamos reírnos un poco al tema de por qué el inglés en su momento fue, si ya no están, por ejemplo, UK, pero en realidad la lengua inglesa tiene que ver más con el sentido de que es una lengua internacional en la que aparentemente todos tenemos un grado de conocimiento mayor que cualquier otra lengua.
Por lo tanto, la política lingüística que establecieron ellos inicialmente era obviamente el conocimiento, el reconocimiento de todas, pero la prioridad en el aprendizaje de algunas, y fueron desarrollando algunos elementos y estrategias que nos han servido o que nos sirvieron a nosotros un poco para pensar cómo hacer una política lingüística, que no es común en América Latina y mucho menos en México. Entonces, la política lingüística de la institución lo que hace básicamente es llevar como los acuerdos básicos de cómo vamos a aprender, cómo vamos a reconocer los aprendizajes, cómo vamos a interpretar de manera diferente los conocimientos previos de los estudiantes, que no lo hacíamos nosotros. Es decir, nos pasa mucho en lenguas que el chico ha pasado ya por 3 años en secundaria, 3 años en preparatoria y lo volvemos a meter en nivel 1 cuando está en la universidad. Por lo tanto, el chico pues realmente no le gusta el inglés. Primero porque no lo reconocen el aprendizaje previo, pero además porque solemos ser muy tradicionales en la manera en la que aprendemos lenguas y en concreto el caso del inglés. En ese sentido, esta política lingüística establece estos acuerdos básicos, establece metas lingüísticas por nivel educativo. Recuerden, les comentaba que estamos a cargo también del sistema de educación media superior y por lo tanto el establecimiento de una meta de alguna manera permite que vayas guiando los programas educativos hacia la consecución de algo. En el caso de la política lingüística fue el nivel A2 mínimamente para preparatoria y el nivel B1 para los programas de pregrado. Y tiene eso una trascendencia en gestión curricular muy fuerte, porque claramente lleva al inglés de aporte curricular o extracurricular, pero a que pongamos especial atención en el cumplimiento de la meta, no en que tengamos otra vez inglés 1, 2 y 3 y volviendo a repetir los mismos contenidos. Pero más allá de eso, lo más importante en la innovación que tendremos que desarrollar en el aprendizaje de estas lenguas y lo que hicimos es trabajar con metodología que para algunos de ustedes evidentemente ya es algo conocido, que es el Content and Language Integrated Learning, pero fue esta metodología que desarrollaron en Europa precisamente para hacer más rápido el aprendizaje o para mejorar el aprendizaje de lenguas. Esto significa no solamente aprender lenguas, sino usar las lenguas para aprender. Y eso es una perspectiva completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Tuvimos que desarrollar materiales, tuvimos que hacer formación docente y empezar poco a poco un camino que no es un camino corto, es un camino largo y hay que entenderlo así. En América Latina tenemos el problema de la lengua que tiene que ver con cuestiones históricas, de actitudes, de problemas emocionales a veces como matemáticas, en el sentido que nos bloqueamos por la lengua o de pensar que este es un tema de élites. Y creo que allí es donde se centró la institución en pensar, en que al final de cuentas una política lingüística es el reconocimiento del uso de otras lenguas en la institución, que bien podría ser inicialmente como se planteó el inglés, pero que ahora tendríamos que reconocer, evidentemente, las otras lenguas indígenas que se hablan en las instituciones y darles el mismo reconocimiento. Esta política lingüística entonces derivó en un plan de acción que trajo a su vez la posibilidad de meter contenidos en otra lengua a los programas educativos. Esa es una manera de internacionalizar el currículum, es una de las estrategias, pero también es cierto que desarrolla ciertas estrategias pedagógicas, vía CLIL, por ejemplo, para que entonces los proyectos COIL y las clases espejo puedan tener mayor nivel de éxito. Tiene que ver también con un proceso de transformación pedagógica o de actualización, digamos, porque el mundo hace 20 años trabaja ya con aprendizaje activo y con estos elementos que son la forma nueva de aprender y que sí deberían de estar presentes también en la propia, digamos, el aprendizaje de lenguas. Si vamos a la siguiente lámina, entonces lo que les mostraría es en dos elementos que yo he participado en concreto, que es donde está mi experiencia, porque como les decía, los proyectos de internacionalización de currículum, pues son variados y vienen de diferentes fuentes. Y por otro lado, tenemos un asunto básico que es la determinación que les decía inicialmente
de si estamos desarrollando competencias globales interculturales o ciudadanía global. Y eso cada institución define lo que cree que es posible desarrollar de acuerdo a su circunstancia. Pero en esta institución no necesariamente lo teníamos claro inicialmente, no necesariamente se tiene claro en cada uno de los PDIs que mostré inicialmente. Hablamos de diferentes conceptos. Y por ejemplo, el primer caso que ven aquí es Happiness. Happiness es parte de un proyecto que se llama Connect. El proyecto Connect lo que buscaba era el desarrollo de competencias globales basados en el marco de PISA, justamente de la OECD, en el desarrollo de competencias globales. Pero lo que en concreto estaba enfocado era en desarrollar una estrategia de bilingüismo para las preparatorias en el ánimo de que se transformara la forma de aprender lenguas, que se hiciera a partir de aprendizaje basado en proyectos y que los propios estudiantes fueran apropiándose de la lengua y tuvieran mayor grado de confianza en el uso de la lengua. ¿Con qué temáticas? Pues con las temáticas que profesores y estudiantes fueron seleccionando. Por ejemplo, el tema happiness no es otra cosa más que la búsqueda justamente de estrategias por parte de los estudiantes, aprendiendo qué es para ellos la felicidad y desarrollando sus estrategias, digamos, de cómo conservarse en un estatus relativamente feliz. Fue muy exitoso, fue exitoso. Hay preparatorias completas que llevan la serie. Es una serie que dura 3 años y son 2 horas, pero fue desarrollar un material que tuviera la perspectiva que estuviera contextualizado. Cada una de las fotografías, cada uno de los elementos tienen que ver con algo que le importa, le es significativo al estudiante. Y evidentemente ellos presentan los proyectos. A la hora de presentar los proyectos generan un festival en la preparatoria y lo hacen en inglés. Entonces eso les quita evidentemente parte de este miedo de hablar y de equivocarse. El otro proyecto es Ser Global, que buscaba específicamente el desarrollo de competencias interculturales en una trayectoria de aprendizaje especializado. Este está basado en aprendizaje basado en fenómenos estilo Finlandia, porque era con quien nosotros veníamos comparando y trabajando. Te dejamos de escuchar nuevamente. Un momento, ya está intentando ahora conectarse desde otro celular. Y bueno, finalmente, Luisa, la última lámina que tiene que ver con otra estrategia en la que está involucrado. Lo que ven al final es una nueva cátedra, una cátedra UNESCO que justamente Jocelyn se le acaba de desarrollar y es sobre ciudadanía global. Pero un elemento que hemos estado explorando en los últimos años es la interdisciplina y la internacionalización del currículum, pensando específicamente en que la interdisciplina es una manera de trabajar con otras lenguas. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que las disciplinas a la hora de trabajar juntas, cada una lleva Otra vez te perdimos. No te estamos escuchando. Bueno, Alejandra está conectada. No sé si Ale la puedas conectar desde tu equipo. y entonces,
decía yo que los diferentes lenguajes de las disciplinas podrían hacer un símil. Hola, buenas tardes. A los demás podrían, por favor, apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Bien, no sé si se escucha bien, Luisa. Bien, no sé si se escucha bien. Puedes continuar y te comento. De acuerdo. Pues entonces lo último es que estos diferentes lenguajes de las disciplinas pueden hacer una especie de experiencia de aprendizaje del estudiante como si fueran diferentes lenguas. Al final de cuentas, si revisamos qué elementos son los que va desarrollando el alumno cuando desarrolla una competencia intercultural, pues están presentes el ponerse en los zapatos del otro, la empatía y el tratar de interpretar las reglas de esa otra lengua, que podría ser una lengua como el francés o el inglés, o podría ser una lengua como la disciplina X, Y, Z, que es distinta a la mía. Así que desarrollamos un proyecto para poder hacer algunos módulos interdisciplinarios ahora que los campus pretenden ser multitemáticos. Y en esencia eso es lo que en esta accidentada presentación quería comentarles acerca de la experiencia que ha sido en la institución Universidad de Guadalajara el desarrollo de las estrategias de internacionalización del currículum. En la última lámina lo que ven es cómo vemos el escenario de las tendencias y cómo las tendencias podrían ir marcándonos como institución hacia las nuevas estrategias. Uno de ellos, evidentemente, es pensar en futuro a partir de la pandemia, porque nos dejó claro que nuestros programas educativos se han movido a tal punto que ya no son iguales ni se manejan igual afuera. La pandemia vino a modificar en gran medida a programas educativos y formas de aprender. Evidentemente los ambientes de aprendizaje que también vinieron a modificarse, el tema del well-being, el bienestar, se convierte en un tema estratégico para la educación, la interculturalidad en esta necesidad de sobrevivir como especie prácticamente, las competencias, la interdisciplina y el aprendizaje activo. Y bueno, bajo esas tendencias tendríamos que estar pensando en nuestras próximas planes de desarrollo, estrategias y formas de ver a la internacionalización del currículum en casa, partiendo del principio básico de que la internacionalización en casa permitiría un tema que tenemos que revisar, me parece, todas las instituciones, que es el tema de la inclusión. No es un asunto de élites, no debería ser un asunto de élites el tener las competencias, tanto como profesores como estudiantes, de poder trabajar con otros colegas de otras culturas. Tiene que ser una competencia básica y tiene que ser un derecho para todos. Si no, no vamos a poder avanzar, me parece, y esa es una visión muy personal hacia la solución de problemas globales. Y bueno, después de casi 40 minutos de problemas de internet, pues vamos, iríamos entonces ya, hasta aquí dejaría yo lo que es la institución Universidad de Guadalajara. Ya en mi caso, aquí verían las referencias y por supuesto que tienen la presentación para que puedan darle salida a los participantes, pues ya les preguntaría yo más acerca de la gestión en sí, si esto es factible, que me ha tocado ver en esta institución. Gracias, Luisa. Muchas gracias a ti. Bueno, lastimosamente sí el tema del internet no nos ha funcionado bien y de pronto se ha cortado tan interesante presentación y se pierde un poco el hilo, pero bueno, creo que cuando retomabas nuevamente lográbamos conectarnos, ha sido súper interesante. Sé que en el chat están escribiendo también un montón, internamente me han escrito por WhatsApp que están súper interesados en conocer más al respecto, cómo lo pueden implementar algo similar y contextualizado a las instituciones de educación superior pues colombianas y latinoamericanas. Así que te dije que ibas a ser una rockstar. Ahora seguramente te van a contactar muchas instituciones para conocer más a detalle. Pensamos en algún momento si reprogramábamos esta reunión, pero bueno, tenemos 184 conectados que creo que teníamos que avanzar de alguna manera, pero bueno, alcanzaste a presentar súper bien. Lastimamos los inconvenientes de los espacios en donde se cortó, pero creo que lo que nos pudiste compartir fue muy claro y muy interesante. Nos vamos a extender hasta las 12:30 hora Colombia con el fin de avanzar en un conversatorio corto que tendremos
y una sesión ya de preguntas al final. Por supuesto, si tú me lo permites, vamos a compartir también tu presentación a las universidades y por supuesto esta grabación, pues para que la puedan retomar nuevamente las instituciones. Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, súper, muchas gracias. Entonces le doy paso a la doctora Lucía Chávez, de nuestra Bueno, directora del programa Retos de ASCUN. gracias, Wendy. La verdad, pues todos hemos contigo sufrido que la dificultad uno quisiera solucionar. Creo que a todos nos ha pasado y a veces pensar en reprogramar tampoco es tan fácil por los tiempos. Entonces vamos a tratar con la presentación y de lo que hemos podido escuchar también, de ir como orientando esta conversación tan importante hacia aquellos aspectos que a todos nos interesan. Si yo estoy en una institución y soy decano o soy vicerrector o soy de la unidad de internacionalización y uno ve cómo una institución establece políticas, hay grandes discusiones, creo que nos gustaría mucho conocer cómo fue ese proceso de incorporación de estas acciones que tú nos has mencionado a los programas académicos. Se hizo por facultades, por programas. Imagino que la Universidad de Guadalajara tiene programas de pregrado y de posgrado. Si esto abarcó todo el espectro curricular o solamente se centró en programas de lo que nosotros llamamos de pregrado, creo que ustedes licenciaturas, o también fue a maestrías, a otros niveles. Y sí, digamos, si eso que hemos llamado nosotros uno de los ámbitos de la gestión curricular, cómo se ha logrado en la institución, cómo lo has vivido y cuáles han sido como esos pasos, digamos, que tal vez desde ya la experiencia tú podrías señalar como los más adecuados para que el discurso de la internacionalización no se quede solamente en movilidad de estudiantes, de profesores, de incorporación de pronto de algunos cursos de interculturalidad, sino todo esto que tú estás mencionando que incluso llega hacia perspectivas de aprendizaje. Es decir, porque tú has tocado modelos de aprendizaje para incorporar, digamos, esto que se han llamado las grandes competencias, digamos, que se buscan en el estudiante desde esta perspectiva de internacionalización. Gracias, Wendy. También a veces uno también aprende mucho cuando algún colega le cuenta, mira, nos fuimos por allí, pero esto la verdad nos generó más problemas que logros o avances o ese tipo de asuntos que a todos los que hacemos gestión ya nos interesa como compartir en el ámbito del cómo lo han hecho, cómo yo podría de pronto mirar esta experiencia y de ella tomar algunos elementos de aprendizaje para el ámbito de la gestión que yo manejo. Muchas gracias, Wendy, y nuevamente aquí estamos con la mejor, digamos, disposición de escuchar, así sea un poquito entrecortado, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, Lucía, me parece que de entrada todas las instituciones tenemos ya un aprendizaje que a lo mejor no recordamos que lo tenemos. Y yo recuerdo que desde que coordinaba el primer programa educativo, por ahí hace cerca de 15, 20 años, trabajábamos ya algunos elementos que hoy podemos reconocer. Claramente el tema de lengua siempre ha sido un issue, un tema que tenemos ahí presente. En mi caso coordinaba negocios internacionales y era obvio que tenían que tener la lengua y había que solucionarla de alguna manera, ya tenemos que ir por cooperación y hicimos muchos experimentos antes de que saliera algo. Y aún así, hoy día tenemos que reconocer que no estamos llegando a donde deberíamos de estar porque no estamos internacionalizando desde el currículum ni utilizando la lengua para aprender en una carrera, por ejemplo, como esa. Eso creo que todos lo podríamos ver en la propia institución. Sí ha habido un grado de evolución en la gestión curricular porque hay ciertos elementos que en esos años hemos recuperado y que aparecen en lo que llamamos los dictámenes, pero los dictámenes a nivel macrocurrículo. En ese nivel macrocurrículum en el que vemos
desarrollar como objetivos, por ejemplo, o en su momento ya como resultados de aprendizaje esperados para un programa educativo, el desarrollo de competencias interculturales. Está allí y está presente. El problema es cómo bajamos eso a nivel microcurrículum y cómo involucramos al profesor y cómo le decimos al profesor que finalmente eso es fundamental para él. Y a veces creo que el gran tema es que cuando estamos construyendo política lo hacemos de arriba para abajo y no estamos tocando la sensibilidad que implica el hacer políticas de abajo hacia arriba. Y aquellas que nos han funcionado mejor son aquellas en las que son los profesores los que proponen y los que desarrollan sus propias estrategias que después o a la par son reconocidas por la institución desde las políticas. Creo que allí es donde está la base de lo que podría funcionar. Y en cuanto al desarrollo en los últimos años, pensaba yo en lo que aprendí en proyectos como Tuning, en 6x4, que recordarán aquí también los colegas que se hizo en América Latina. Yo por eso conocí Colombia y por eso estuve en Argentina, gracias a 6x4, y conocí a colegas de otras instituciones que teníamos las mismas preocupaciones. Y finalmente, justo lo que pasaba en 6x4 era un poco el espejo de lo que le había pasado a Europa, pero a nivel América Latina con los problemas que reconocimos entonces que teníamos y que seguimos teniendo en el tema de la gestión curricular. En concreto, en nuestro caso, por ejemplo, la norma nos ha evitado que podamos avanzar más rápido. Y esto a lo mejor tiene que ver con algo que actualmente desarrollo, que es un tema de innovación educativa. Pero el tema de innovación educativa no viste desde la tecnología, que como ven falla todo el tiempo, sino desde el punto de vista del profesor innovador. Alguna tesista recientemente hacía un análisis sobre qué es un profesor innovador o qué hace que un profesor realice innovaciones. ¿Qué clase de políticas buscaba? Entonces, se preguntaba ella qué podrían funcionar si estábamos hablando de incentivos correctos. Y al final de cuentas, una de sus conclusiones era que lo que deberíamos de hacer es no desincentivar al motivado profesor, porque desmotivarlo es muy fácil. Hacemos muchas cosas en las instituciones para evitar que se desarrollen innovaciones educativas, como sería el caso de la internacionalización del currículum. Y pasamos mucho tiempo tratando de, como profesores, y lo digo ya como un profesor, tratando de hacer innovaciones en el aula, tratando de resolver problemas internos que me dejen hacer cosas. Y en el camino puede ser que yo pierda eso. Entonces, creo que el link entre el macrocurrículum y el microcurrículum tendría que estar más desarrollado y tendremos que poner más atención en ello. Y no lo hemos hecho del todo. Vamos avanzando. Hay algunos elementos que van avanzando y de los últimos 20 años podríamos hablar en América Latina de este tema de profesionalización, quizás, de estos cuadros que son los coordinadores o directores de posgrados y de pregrados, en donde, por ejemplo, los procesos de acreditación nos han dejado muchísimas enseñanzas y nos han, digamos que, puesto un poco en orden a los programas educativos en cuanto a indicadores, en cuanto a llevar una cierta estadística que no solíamos hacer. De todas formas, en este momento, algunos indicadores, justamente los relacionados con internacionalización, por ejemplo, el caso concreto de lenguas, están un poco desfasados en los organismos acreditadores en cuanto a lo que realmente ocurre en el proceso de internacionalizar un currículum. Entonces, y tiene que ver con esta dificultad de medir cada uno de los elementos que yo planteaba hace un momento como problema institucional. Me parece que para los colegas y para los decanos, lo que puedo decirles es que el profesor quiere innovar y hay que dejarlo innovar. Y nuestro trabajo tiene que ser facilitarle el proceso de innovación en todos los sentidos. Y en concreto, en el caso de la Internacional de Currículum, tiene que experimentar con otros colegas. Más allá de que hagamos programas que cubran o que sean esta paraguas que les permita tener acceso a esas otras instituciones, a veces las ideas vienen de los propios docentes. Y creo que esa sería algo que podríamos explorar todos. Empezar a preguntarle al profesor qué le gustaría hacer en ese término. Y la otra es, pues simple y sencillamente que entienda por qué es importante. Me parece que el gran asunto ha sido en general es que no necesariamente entendemos cada uno de los profesores
ni de las instituciones por qué estamos internacionalizando. ¿Cuál es el verdadero sentido y hacia dónde y por qué lo estamos haciendo? Y en la respuesta Se cortó nuevamente. Se cortó, pero no quisiera dejar pasar esta mirada que a veces en nuestras instituciones es tan difícil y esa tensión entre ese diseño de asignaturas absolutamente taxativo que nos ha sucedido en esta discusión de resultados de aprendizaje y el ámbito, digamos, de el profesor y lo que podríamos llamar innovación educativa. Nos movemos a veces en las instituciones entre unos extremos o de dejar abierta la puerta sin una mirada de sistematizar, de trabajar, o al otro extremo donde cualquier experiencia de innovación se nos lleva también casi un tránsito a veces para el profesor que lo agota y lo desmotiva. Doctora Wendy, creo Sí. que ha puesto un punto crítico frente a el papel del profesor, la articulación entre el macro, meso y micro currículum. Macro, llamemos aquellas grandes decisiones institucionales o de facultad, ya a los programas y lo que tú mencionabas como el microcurrículum, y el otro punto, dejar, digamos, como este reconocimiento de la necesaria como aporte del profesor. Estaba recogiendo esto, me parece importantísimo para efectos de lo que estamos discutiendo, que muchas veces se vuelve solamente en cursos y no en esa manera de entender el sentido y cómo yo, profesor, en cualquiera de las áreas, voy a tener oportunidad de contribuir a esas competencias o a esa razón de ser que hemos incorporado institucionalmente. Bueno, seguimos con dificultades, pero muy bien. Bueno. Creo que hoy la palabra se cortó otra vez de la sesión. Bueno. Pero bueno, no, ahí seguimos mientras podemos avanzar en la discusión. Veo a la doctora Wendy conectada, pero no sé si nos está Sí, aquí escuchando. estoy. Dale, sí. Continuamos escuchándote. Muy bien. Bueno, yo creo que era como tratando de resumir un poco, por ejemplo, experiencias y aprendizajes que en lo personal yo he tenido, es poderme dar la oportunidad o darse a las instituciones la oportunidad de experimentar. No es algo común, lo hacemos a lo mejor en ciencias duras, se existen los laboratorios, hacemos experimentos, aprendemos de ello, pero en el tema educativo no solemos hacerlo y cuando lo hacemos o cuando trabajamos algún proyecto estamos esperando que todo salga bien y no todo sale bien. Y justamente de lo que no sale bien es donde aprendemos mejor. En mi caso particular, yo tuve la gran fortuna o he tenido la gran fortuna de trabajar con colegas de otras universidades que han estado en grados quizás más avanzados de desarrollo de estrategias de internacionalización de currículum o, por ejemplo, de aprendizaje de lenguas en concreto. Y cuando esa experiencia se traduce en la elaboración de los proyectos en el contexto en el que yo me muevo, es claro que hay ciertas diferencias que tienen que ver con cultura institucional, muy probablemente también con normas institucionales, que son esos elementos que tenemos que romper en algún momento, pero que fuimos adecuando, digamos, a la circunstancia de nuestros estudiantes, de nuestras políticas y de nuestros políticos. Y bueno, en esa flexibilidad que uno puede tener de poderse mover en los vericuetos de las normas, está mal dicho, pero realmente muchas veces nuestros cuerpos normativos no están hechos para poder hacer cosas como, por ejemplo, el aprendizaje basado en fenómenos, en donde nadie sabe qué es lo que va a hacer
sino que hasta los estudiantes se reúnen y dicen lo que quieren hacer. Y es entonces donde se toma la determinación de qué profesores podrían apoyar el proceso de los estudiantes. Pero muchas veces nosotros tenemos una planeación tan hecha que sale de nuestro común denominador e innovar de esa manera implica un problema incluso de gestión, de el que es quizás el director de la preparatoria o del director de la facultad, en su caso del departamento, porque se sale del esquema. Y salirse del esquema no es fácil. Pero mucho más difícil es entonces cuando se reconoce que algunas de las prácticas funcionaron bien y que pueden desarrollarse mejor, y claramente uno va encontrándose en el camino con esa clase de problemas. Insisto, experimentar, aprender obviamente los errores, aprender de las buenas prácticas de otros que han avanzado más rápido y entender que lo que le funcionó a otra institución es muy probable que no funcione de la misma forma para nosotros. Pero en esencia, el aprendizaje de los errores creo que es algo que tampoco publicamos. Debo ser autocrítica. Cuando estamos escribiendo y haciendo artículos de investigación, hablamos del éxito que tuvo un proyecto, pero no tenemos líneas de trabajo sobre experiencias no positivas, por ejemplo, de experimentos, ¿no? O de estrategias que utilizamos, o simplemente no las documentamos. Prefiero callarme y mejor no digo que funcionó mal, en lugar de escribir y decir por qué no funcionó esta estrategia y cómo probablemente la próxima vez sí puede funcionar si alteramos la variable A, B o C. Por allí yo creo que es donde como profesores y como gestores podemos mejorar el tema de la gestión de la integración del currículum y en particular de la gestión curricular. Y bueno, no sé, Lucía, si en particular algo sobre mi paso por gestión curricular y sobre la actualización de programas educativos sea de interés de los colegas, pero los procesos de negociación que ocurren implica que los profesores y los decanos debemos tener habilidades de negociación y no necesariamente las tenemos. Yo tuve la fortuna de que el doctorado, pues yo lo hice relacionado con procesos de negociación de conflictos comerciales, y eso me llevó a dar cursos, justamente talleres de negociación, y nunca imaginé que en el proceso de gestión del currículum tuviera que utilizar habilidades de este tipo, que ahora son fundamentales para cualquier estudiante tener, pero también para cualquier profesor. Y esas habilidades de negociación tienen que ver con que, sobre todo con estilo método Harvard, con que todos ganemos en un proceso de negociación. Y en las disciplinas, y nosotros los académicos solemos ser como muy reacios a ceder parte de nuestras áreas, cuando se trata, por ejemplo, de definir el nombre de una unidad de aprendizaje o la desaparición de una unidad de aprendizaje, porque ya no es conveniente que esté por el tema del currículum, ¿no? Del propio avance disciplinar. Entonces, eso es difícil y es muy difícil para un profesor reconocerlo, pero tiene que ver también con algo que a veces no creo que lo consideremos tanto, y es que las competencias interculturales, que es lo que estamos buscando desarrollar en los estudiantes, tendríamos que tenerlas también los profesores. Y no tenemos un programa para nosotros desarrollar esas competencias. Estamos siempre pensando en el currículum y en el estudiante, pero el estudiante, para que lo tenga, tiene que tener un profesor que sea capaz de moverse entre diferentes culturas y de solucionar problemas con colegas de otras disciplinas y de otras culturas. Entonces yo creo que vuelvo al tema de que es el docente, la base de poder garantizar que tengamos una mejor gestión, tanto del currículum como del desarrollo de esta clase de competencias. Bueno, Wendy, yo creo que has puesto sobre nuestra discusión, porque vamos a seguir presentando
con la coordinación de internacionalización, algunas otras experiencias, digamos, de cómo lograr, digamos, incorporar ya de manera concreta en nuestros planes de estudio, en nuestra vivencia curricular intra, extra, dentro de todo el marco, digamos, de cada institución, la internacionalización con una razón de ser. Y esa razón de ser en la que tú has hecho énfasis sobre un trabajo que permita no solamente a la institución mostrar algún tipo de indicadores, sino realmente incorporarse en la vida y en los proyectos educativos de nuestros jóvenes, también de las personas que están en otros niveles de posgrado y de los profesores que somos de alguna manera los que vamos a permitir esa ambientes de aprendizaje enriquecidos con otra serie de elementos que no son solamente disciplinarios, porque tú también tocaste ese enfoque de interdisciplinariedad que necesariamente debe estar presente como un gran espacio de discusión, de articulación. Y ahora tocaste otro aspecto. Hola, bienvenida. Ahora sí. Parece que ya mejoró la Muy bien. conexión. Ay, qué maravilla. Bueno, la verdad, y el otro aspecto que has tocado muy importante es ese grado, digamos, de participación del profesor como actor fundamental y no solo como un ejecutor, que es el gran peligro cuando nosotros caemos en los diseños curriculares tan cerrados y en asignaturas donde difícilmente se puede incorporar algún asunto, y eso creo que lo hemos vivido en Colombia con mayor o menor grado en una discusión que hemos tenido desde las normas generales, digamos, de calidad, que introdujeron un enfoque que no en todos los casos fue lo suficientemente comprendido y que tiende, digamos, de alguna manera frente a un peligro que uno tiene que tener allí, que es el de homogeneizar formas y no permitir, digamos, ese diálogo y esto que tú llamas esa negociación en el campo curricular, que tiene mucho de disciplinar, mucho de razón de ser, mucho de reconocer al otro y que pues realmente no siempre se logra por las culturas académicas que son tan distintas. Yo quisiera, para poderle dar también paso a las preguntas de nuestros participantes, que las hay, tratar más bien de abrir ese diálogo por esa vía, Luisa, para que con esta, pues, como mirada que tú nos has planteado, y seguramente muchas inquietudes más que surgen, pero creo que ha sido importantísima, también podamos ver algunas preguntas de nuestros participantes en esta conversación, en este webinar. Luisita, Claro, por favor. sí. Sí, bueno, ya nos quedan 15 minutos para ir cerrando, entonces tenemos 3 preguntas. Las voy a lanzar las 3, un poco relacionadas todas, para que la doctora Wendy nos pueda responder. Ay, pero creo que se salió otra vez. Caramba, ha sido tortuoso este Ha sido webinar. maratónico, pero Sí. claro que sí. Listo, le vamos a dar paso, Lau, por favor, Alejandra Flores. Por ahí se va a conectar la doctora Wendy, gracias. Listo. Desde otro Perfecto. celular. Desde Alejandra Flores, otra colega y amiga muy querida mía también de estudio, así que estamos aquí en Combo Internacionalización, en todo el colegaje Exactamente. 2 ayudándonos. celulares, 2 computadoras. Bueno, te comentaba que tenemos 3 preguntas de nuestros participantes, entonces te las voy a hacer un poco generales, están muy relacionadas. Alguien nos pregunta muy puntualmente qué recomendación les das a las instituciones pequeñas respecto a la racionalización de recursos y estrategias que se puedan lograr de internacionalización, pues sabiendo que tienen pocos recursos. Y por otro lado, tenemos otra similar, pero ya pensando en la institución grande muy parecida a la tuya,
de cómo se puede hacer esta implementación en una institución mucho más grande, con un proyecto transversal para toda la universidad. Si la sugerencia es iniciar con una facultad o con un programa académico, ¿cuál sería como esa sugerencia de piloto? Tanto en una grande que tiene pocos recursos, perdón, una pequeña con pocos recursos, como en una grande que quizá tiene los recursos o no, pero ¿cuál sería como ese paso a seguir? Te lanzo esas dos inicialmente. Gracias, excelentes preguntas y desafiantes, sin duda, un reto para retos. Creo que en el caso de la institución pequeña, pues tiene más fácil el camino, debo decir, que la institución grande. Porque en las instituciones grandes, los elementos políticos alrededor de la toma de decisiones muchas veces no te permiten hacer lo que uno pensaría que es la mejor opción, que es tomar secciones o facultades o programas educativos en particular para comenzar un pilotaje y una vez que tienes los resultados del pilotaje puedas pensar en exponencial. En cambio, en las instituciones pequeñas es mucho más sencillo porque puedes ver el efecto. Pero para una institución de pronto que no tiene un gran presupuesto, y debo decir que esta es una institución pública que tampoco tiene gran presupuesto, podría comenzar con trabajar con sus docentes en cuanto a cosas tan sencillas como, bueno, no tengo probablemente estudiantes internacionales que me ayuden en el aula a generar diversidad. Pero América Latina puede perfectamente trabajar en algo que se llama interseccionalidad. Y hablo de las diferencias que ya tenemos en el aula. Tenemos, quizás por el tema de la época que nos tocó vivir, diferencias de religión, de la diversidad sexual, diferencias políticas, diferencias de etnias, diferencias de todo tipo que no necesariamente son de diferentes, de diferencias de países, pero que bien podemos aprovechar para enfatizar que hay algunos elementos de empatía que podemos empezar a construir de manera colectiva y desarrollar con eso esas habilidades interculturales. Creo que la diversidad del aula deberemos de aprovecharla. En el caso de la universidad como de mayor, digamos, de una cantidad más grande de estudiantes y profesores, yo iría por un solo programa educativo. Y ese programa educativo, experimentar con todos los elementos y después del pilotaje ver cuáles son los que sí nos funcionaron, cuáles son los que no nos funcionaron y qué elementos de las políticas tenemos que cambiar para que entonces podamos reproducirlo de manera más exitosa en otro. Pero con la conciencia como gestores de que es una política de largo plazo, de que van a ser 3 años o 5 de experimentos y que después vamos a poder entonces con certeza invertir para que funcione en otra facultad. El problema para una universidad grande es que casi todos quieren trabajar al mismo tiempo por a veces quedar bien con el jefe o la política. Y lo difícil es entender que no vamos a poder caminar tan rápido, no todos al mismo tiempo, y que quizás otros pueden empezar a avanzar en otras implementaciones de innovaciones educativas. No tendría que ser, por ejemplo, en concreto la integración del currículum puede ser para una facultad su issue o su meta en los próximos 3-5 años. Pero para otra facultad simplemente puede ser el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Y entonces todos aprendemos de todos y podemos entonces generar conocimiento que podamos reproducir. Y lo digo porque es muy difícil en una institución como esta determinar quién va a hacer qué, porque casi todos quieren aparecer en la foto. Entonces todos quieren participar, pero no necesariamente. Todos pueden participar porque se difumina la estrategia y no se puede ver el resultado. Me parece que es eso. Y para la institución pequeña, pues simplemente si el profesor hace un análisis de su propio programa, de la diversidad de su programa y de diversidad digamos, de autores de su programa
de perspectivas del programa que toca, de estrategias pedagógicas y sobre todo de la diversidad del aula que tiene, yo creo que sería muy exitoso sin invertir, digamos que una gran cantidad de dinero. Se entiende claramente que el tema lengua es un tema que implica inversión, eso no lo podemos obviar, pero a veces gastamos más como instituciones en certificaciones, y me van a odiar los que venden certificaciones, y en libros de texto inacabables, que en desarrollar nuestros propios materiales, o bien en hacer algo muy simple como preguntarle al mercado laboral qué necesita en cuanto a competencias lingüísticas. Nosotros lo hicimos, le preguntamos al empresariado aquí en la zona de Guadalajara, es una zona de desarrollo de software y de tecnología, y lo que nos decían simplemente era: yo contrato a alguien no porque tenga un certificado X, Y o Z, sino porque en la entrevista y en el proceso de contratación puede manejarse perfectamente en inglés. Y no me importa si tiene un acento británico o un acento norteamericano, porque va a tener que trabajar con el colega chino o de Sri Lanka que tiene un acento muy complicado. Entonces, no es a lo mejor lo que nosotros creemos que nos están pidiendo en el mercado laboral lo que realmente ocurre en la realidad. Y a veces tenemos que explorar qué es lo que sí necesitan para entonces proveer a nuestros programas y nuestros experimentos en universidades pequeñas y grandes de las soluciones adecuadas. Yo ahí dejaría esa parte. Excelente. Y bueno, ya para ir cerrando, nos preguntan, digamos que una pregunta un poco más técnica de cómo han diseñado los horarios de las asignaturas de programas virtuales, teniendo en cuenta las diferencias horarias entre países. Y la última es cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para escoger el programa académico con el cual se realizaría ese plan piloto. Listo. Bueno, de entrada, como tenemos, hablo en concreto del caso de FUSEA. FUSEA tiene este modelo matricial, tenemos clases todo el día. Entonces, cada profesor es el que tiene que ver en qué momento con su colega puede realmente trabajar. No hay un establecimiento de un horario específico porque, insisto, es más un tema de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Es el profesor el que se pone de acuerdo. Tenemos muchas más redes y mucha más colaboración internacional de la que creemos. Y eso me parece que es porque, pues, es que cuando yo hablo con un colega, no hablo a la oficina de internacionalización para decirle, y perdón a los de las oficinas de internacionalización, oye, voy a hablarle a X, Y o Z. No, es mi amigo. Yo hablo todos los días. Entonces, hay cosas que están fuera del orden de la institución y otra vez no tendremos por qué regularlas. Realmente, si las experiencias como de este tipo, pues si el estudiante está enganchado y le gusta, lo va a hacer a las 3 de la mañana, porque es interesante. O quizás asincrónicamente, o tendrá un momentito en su celular para hablar con el otro colega. Habría que encontrar de las capacidades que tiene en cómo hacerlo, ¿no? Esta es la primera pregunta. La segunda la acabo de olvidar, porque tengo memoria corta bastante mal últimamente. La del programa académico, bueno, los horarios y el programa académico, ¿con cuál se podría iniciar ese piloto? El que tenga ganas de hacerlo. El que tenga ganas de hacerlo no por aparecer en el informe del siguiente año del rector, sino porque su comunidad académica está entusiasmada con la posibilidad. Ahora, yo, por ejemplo, en el tema CLIL fue muy interesante porque cuando trabajamos con programas que no imaginamos como el doctorado en biomateriales ahora o el de biociencias, nunca esperamos que les fuera a ir tan bien que los profesores empezaran a internacionalizar su propia profesión. A veces ni siquiera es un tema de pregrado, a veces era un doctorado que era mucho más sencillo. Y cuando empezaron a utilizar, por ejemplo, estas estrategias, vieron que exponenciaban su capacidad internacional y los posicionaba de manera mejor como personas, como profesionales y como investigadores, por ejemplo. Entonces, ellos estaban porque sabían que tenían que pasar un grado de internacionalización, pero nunca proyectaron que eso les iba a proyectar a ellos personalmente de manera así tal cual, ¿no? Entonces llegaban ellos después a solicitar apoyo porque ya habían vivido digamos,
este proceso interior que uno va viviendo cuando está pasando por proyectos de internacionalización. Es muy, muy, muy fuerte. Así que yo diría que aquel que quiere hacerlo, que su comunidad, sobre todo académica, esté entusiasmada y que lo quieran hacer porque crean que es importante, no porque se los obliguen a hacer. Yo seleccionaría eso. Pero bueno, uno no es rector. Y entonces a veces uno no toma esas decisiones. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. No queremos tampoco abusar de tu tiempo ni No, de... ni yo del público que pobrecito tuvo que soportar todo No, esto. pero mira qué interés que todos estábamos ahí y muy atentos. Hubo un momento en que sí hubo cierto, pues una dificultad más grande, pero luego lo has sabido salvar, bueno, pasando de celular en celular, pero las cosas han salido. Mil y mil gracias. Creo que nos dejas una serie de reflexiones que seguiremos, incluso volveremos a comentar ya contigo, a conversar, porque pues es nuestro interés ir mirando estas perspectivas, estas maneras como se hace ya gestión concreta de lo curricular, cómo hay diferencias, y creo que el gran mensaje que nos dejas es, si no hay sentido, no hay nada. Es decir, podemos tener 1000 estrategias, y si estas estrategias no son incorporadas realmente en todos los ámbitos de lo curricular, pues resultan ser actividades que no tienen tal vez el impacto y la raigambre o la incorporarla realmente en el por qué y para qué. Esta, digamos, motivación, y como tú dices, no todos podemos hacerlo porque no todos tenemos el ámbito, digamos, de una gran dirección institucional, pero creo que todos, incluso en nuestra aula de clase, sí tenemos el ámbito de posibilidad de hacer esta incorporación razonada de la necesidad, esta perspectiva ya mucho más global y mucho menos centrada únicamente en un contenido disciplinar. Mil y mil gracias, y ya le daría paso también a Luisa. Gracias por permitirme este trabajo conjunto. Nuestro interés es tener al final de este ciclo seguramente un análisis de las experiencias que podamos compartir, y ustedes abierta la posibilidad también de presentarle a inquietudes a la Dirección de Internacionalización o al programa Retos, para ir mirando esto, otras experiencias que puedan ser motivo, digamos, de análisis, como tú dices, no de la perfección de la estrategia, sino de la vivencia institucional acerca de cómo hacerlo. Mil gracias, Wendy, en nombre de toda No, al la contrario. comunidad académica. Yo quisiera agradecerles y sobre todo la paciencia. Creo que lo mejor que podría hacer es grabarme a mí misma y enviar completa para que no esté Maravilloso. cortada la presentación. Si ustedes la van a subir en algún lugar para que entonces esté completa y yo no haya perdido alguna parte por allí. Bueno, y muy invitada para que de pronto nos acompañes en un taller de estrategias de internacionalización del currículum en el programa Retos, ya como un taller o un curso que programaremos, y ojalá te podamos tener aquí en nuestro país. Sería un agrado inmenso. Luisita, adelante. Gracias, no, a ti gracias también por esa posibilidad. Creo que sería buena para los momentos en que hubo interrupciones, pero bueno, agradecerte un montón. Vuelvo y reitero, muy honrada de haberte tenido como docente, muy honrada de que nos puedas acompañar el día de hoy. Gracias por tu generosidad, por compartir toda tu experiencia y conocimiento. La verdad ha sido súper enriquecedor para mí y seguramente para todos los que participan el día de hoy. Este es un tema muy apasionante, que tiene muchas miradas y mucho de dónde escudriñar, así que nos dejas con muchas reflexiones al respecto. Como lo indicaba la doctora Lucía, queremos continuar en este ciclo de experiencias en gestión de internacionalización del currículo. Ya les iremos comentando para que se sumen a las próximas, y por supuesto tener unas memorias, un análisis para que no solo nos quedemos en los webinars, sino que realmente todos podamos tener información muy valiosa que nos permita seguir avanzando en la gestión de la internacionalización del currículo en nuestras instituciones. Les compartiremos a través del Boletín de Internacionalización a las Ascun este viernes, y de igual manera quedará colgado en la página web de la asociación, la presentación,
la grabación, bueno, el video cuando la doctora Wendy nos lo comparta. Y bueno, esperamos tenerte pronto en Colombia. Un gran abrazo hasta México, a ti Alejandra por el apoyo ahí también técnico y a todos los participantes mil y mil gracias. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo, Un buen abrazo. almuerzo. Besos y abrazos a Colombia y a todas partes. Bye, bye. Gracias, doctora Wendy.